La doctora Espérame. Cruz Manjarres es profesora e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctora en Estudios de Cultura y Performance por la Universidad de California en Los Ángeles. Sus líneas de investigación son Antropología de la Migración, Migración Indígena Mexicana Transnacional y de Retorno entre México y Estados Unidos, Migración, Género y Familia, el análisis interseccional entre género, raza y etnicidad y la segunda generación indígena mexicana en Estados Unidos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Espérenme tantito. Bueno, buenas noches. Creo que todavía son tardes, como las 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado a compartir con ustedes mi trabajo. Yo voy a hablarles hoy sobre el tema de la migración transnacional y de retorno en familias mayas de Yucatán. Este es un trabajo reciente de los últimos años. Yo he estado trabajando ya desde hace varios años la migración maya yucateca hacia Estados Unidos, pero recientemente empecé a trabajar del 2017 a la fecha la migración de retorno. Y eso es lo que les voy a presentar y es parte de varias líneas de investigación que he estado desarrollando dentro del mismo tema de migración de retorno. Bueno, desde 1990 a la fecha, la migración de retorno de los mayas yucatecos, de los mayas yucatecos de Estados Unidos a Yucatán, se ha caracterizado por ser multilocal y transnacional. Han participado al menos 2 generaciones de migrantes retornados a Yucatán. El retorno ha sido de tipo voluntario y forzado, y también registramos retornos individuales o familiares. El retorno generalmente es a las comunidades de origen, pero también registramos el retorno hacia Quintana Roo. Desde en 2010, un nuevo fenómeno de retorno se registra, el retorno transnacional, que se refiere al retorno de niños que nacieron en Estados Unidos, pero crecieron en Yucatán y están regresando a Estados Unidos ahora que han cumplido la adolescencia o han llegado a la mayoría de edad. En este contexto, el propósito pues, de esta charla es compartir con ustedes una discusión que he venido realizando sobre la migración de retorno de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos en la experiencia de hombres y mujeres que pertenecen a familias mayas de Yucatán. Algunas de las preguntas de investigación que abordo en este estudio tienen que ver con entender cuáles son esas causas del retorno internacional, quiénes son las y los retornados, qué diferencias existen entre las trayectorias y los significados sociales que se le atribuyen al retorno femenino y masculino, y cómo impacta el retorno la identidad étnica de los nacidos en Estados Unidos que crecen en Yucatán y que han retornado al país que los vio nacer. Algunos argumentos que desarrollo en este trabajo es que existen diferencias en el retorno femenino y masculino con respecto a sus causas, trayectorias y significados. El segundo argumento es que las redes familiares, que son una fuente de capital social, económico, cultural, permiten la integración de los retornados en distintos puntos del circuito migratorio, península de Yucatán, California, Oregón y Oklahoma. Y finalmente, la segunda generación maya yucateca ha desarrollado un sentido de identidad y una vida familiar transnacional. Más adelante voy a definir estos conceptos. Quizá el más importante es el de segunda generación maya yucateca. Hay una discusión muy amplia en Estados Unidos sobre los hijos de los migrantes nacidos en Estados Unidos, que es la segunda generación, y es así como yo parto de este concepto segunda generación maya yucateca. Bueno, en esta presentación la voy a desarrollar en 3 secciones. En la primera les presentaré algunas precisiones teórico-conceptuales y el enfoque metodológico. Después hablaré de los antecedentes de la migración maya yucateca a Estados Unidos para entender el retorno. Y finalmente hablaré de las experiencias familiares del retorno en relación a sus causas y las trayectorias femeninas y masculinas. Bueno,
hay distintas perspectivas teóricas sobre el retorno en los estudios de sociología y antropología principalmente. Yo retomo la perspectiva transnacional del retorno, que rompe con esta idea de que los retornados regresan al lugar de origen y ahí se quedan. La perspectiva transnacional, que responde justamente a estos cambios que vemos en la movilidad migratoria a escala global, se refiere a que el retorno es un momento más del proceso migratorio y no como la última fase del mismo. Casarino lo define como una movilidad que acontece dentro de un sistema de relaciones sociales y económicas que facilitan la reintegración de las y los migrantes retornados. Hay otra teoría que es la teoría de las redes sociales transfronterizas, que nos permiten entender cómo las redes familiares de amistad y comunitarias son utilizadas como recursos por los migrantes que les permite retornar y reintegrarse al país de origen o inmigración, y en este estudio también al país de nacimiento. Existe un amplio campo de estudios sobre familia, migración y género, que es desde donde yo he estado trabajando, y familias transnacionales, y hay un incipiente desarrollo de estudios que tienen que ver con migración de retorno y género. Dentro de estos estudios vemos que el género siempre ha sido un elemento que estructura o es constitutivo de los flujos migratorios, y también lo vamos a ver cómo lo es del retorno. Hay algunos estudios que hablan cómo tras el retorno vemos desigualdades en las integraciones laborales de hombres y mujeres. También tras el retorno vemos rupturas conyugales, ya sean por tensiones en la relación de pareja o simple y sencillamente porque la cuestión económica lleva a la ruptura conyugal. También otro elemento que discuten estos estudios es el tema de la proveeduría femenina, cómo se consolida tras el retorno, y esto quiere decir que las mujeres retornadas, especialmente las jefas de familia, que son abandonadas y se quedan solas tras el retorno con los hijos, se vuelven las únicas proveedoras de la familia, o también las mujeres que empiezan a trabajar en el contexto migratorio se integran como proveedoras dentro de la relación de pareja y también contribuyen al sostenimiento de la familia, y con el retorno ellas también se mantienen en esta función. Y finalmente que el retorno femenino generalmente se asocia con el trabajo de cuidados, especialmente en el caso de enfermos y de padres. Mi estudio, como lo decía en un inicio, parte de una perspectiva intergeneracional y transnacional, porque observo que hay distintas generaciones de migrantes y retornados y que hay un retorno intergeneracional. En este retorno intergeneracional observamos familias de estatus legal mixto, que se refiere que tanto en México como en Estados Unidos ya tenemos familias entre los mayas yucatecos que están conformadas por ciudadanos mexicanos y estadounidenses, por migrantes indocumentados, residentes estadounidenses, mexicanos naturalizados en Estados Unidos y infantes o adolescentes que están protegidos por la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que son a los que se les llama DACA. Este estudio está basado en la etnografía multisituada, es decir, hecho trabajo de campo en distintos lugares y siguiendo a los migrantes y sus relaciones, y también en las trayectorias de migración y de retorno. Y esta metodología me ha permitido mapear y trazar estos múltiples desplazamientos que tienen los migrantes, los lugares a donde van y la direccionalidad del retorno. También permite trazar cuáles son esas trayectorias de integración familiar, laboral y educativa, y finalmente cómo esta segunda generación se va a ir integrando a las dinámicas familiares transnacionales, que este concepto se refiere cómo la familia se reparte las tareas productivas y reproductivas para el sostenimiento de los grupos domésticos, y cómo esta segunda generación se va a ir incorporando en estas dinámicas, en algo que yo he definido como el circuito migratorio multilocal, transnacional e intergeneracional. Como vemos aquí en el mapa, pues el circuito está conformado desde la península de Yucatán, con su relación muy fuerte con Quintana Roo, Los Ángeles, California, el área de la Bahía
en el norte de California, Oregón y Oklahoma, que son las comunidades con las que he mapeado. El trabajo de campo se realizó entre 2017 y 2018 en 3 comunidades del sur de Yucatán y en 3 condados del área de la Bahía en California. Hicimos 67 entrevistas a profundidad, 25 estuvieron enfocadas al tema de retorno en Yucatán, 6 de retorno a California y finalmente 34 que tienen que ver con la vida familiar transnacional. Les voy a describir de manera muy breve algunos momentos de la historia de la migración maya yucateca a Estados Unidos con el objetivo de entender justamente la relación con el retorno y además entender este circuito migratorio multilocal, transnacional y multidireccional. Diversos estudios han documentado que desde la década de 1960 los mayas rurales emigraban a trabajar de manera circular y temporal hacia la ciudad de Mérida, la Ciudad de México, y en los años 70 iban a Chetumal y Cancún, Quintana Roo. La migración internacional proveniente de los pueblos mayas del sur empezó a dirigirse hacia el norte de California, aunque de manera marginal, y hablamos de Peto y de Oxcuzcap. En los años 80, la crisis económica del campo mexicano y la caída en los precios del chicle, la madera y la producción enequenera en Yucatán dio continuidad a la migración circular y masculina y familiar rural hacia Mérida, Chetumal y Cancún. Y aunque hacia Estados Unidos esta migración internacional era mínima, a finales del decenio se observa no solo la migración masculina, sino también las primeras migraciones de familias indocumentadas y la obtención de la residencia estadounidense a partir de la Ley de Reforma Migratoria de 1986, conocida como IRCA, solo entre varones. En la década de los 90 se constituye como un parteaguas para la migración maya yucateca interna e internacional, y quiero señalar que a nivel internacional la migración familiar y la migración femenina coincide con este momento de la migración maya yucateca. Por un lado, vamos a observar la permanencia de la migración regional, rural, urbana en Yucatán, en algunos casos circular, y otros procesos de asentamiento en la ciudad de Mérida y de manera creciente una sostenida movilidad circular hacia los desarrollos turísticos de Cancún, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen en Quintana Roo. En la década del 2000, la migración a Estados Unidos se diversifica hacia nuevos destinos migratorios, entre ellos Oregón, Nevada, Colorado, Texas y el sur de California. También se registra un incremento en la migración femenina por causas económicas y matrimoniales. Las económicas, hay muchas mujeres madres solas que emigran, y las matrimoniales, mujeres recién casadas, y la familiar por reintegración voluntaria o la reunificación legal, porque ya estamos teniendo hombres que están regularizando su ciudadanía en Estados Unidos. A lo largo del 2010 observaremos una gran complejidad en los procesos de migración maya yucateca a Estados Unidos, que incluyen la persistencia de la migración masculina, el aumento de la migración femenina y de familias emigrando con menores de edad, un incremento en el número de nacidos en Estados Unidos, la emergencia de familias mixtas en México y en Estados Unidos y una vida familiar transnacional. Y finalmente veremos que entre las décadas de 1990 y el 2010 se registran retornos individuales y familiares, voluntarios y forzados, y cambios en las trayectorias de migración entre México y Estados Unidos. Y no quiere decir que el retorno no existiera, siempre ha existido en la migración, pero vamos a empezar justamente a registrar estos patrones de asentamiento ya en distintos lugares. Ahora bien, el INEGI, quien realiza el Censo Nacional de Población cada 10 años, en el año 2000, reporta por primera vez el retorno internacional de los migrantes mexicanos. Como vemos en esta tabla, en el censo del 2010, y estos son números específicos de Yucatán, es cuando se registran más retornos, y es justo cuando las políticas migratorias en Estados Unidos se agudizan con las deportaciones masivas a Yucatán y a todo el país. Y los datos municipales del censo
nos dan estos números específicos de retornados a las 3 comunidades de estudio que son Peto, Oshkoshka y Santa Elena. Bueno, a continuación voy a discutir algunas de las causas del retorno femenino en la experiencia de mujeres que son madres y pertenecen a familias nucleares y familias de jefatura femenina. Lo que quiero destacar es cómo el género ha estructurado e incidido en la decisión de regresar. Históricamente, las tareas reproductivas de las familias han estado asociadas con el trabajo femenino, es decir, el doméstico, de cuidado y el emocional. En este sentido, el retorno de estas mujeres, madres trabajadoras, migrantes, sean madres solas o casadas, se da con base en las expectativas y los roles de género relacionados con los trabajos de la crianza y el cuidado. Las retornadas de este estudio que dejaron hijos pequeños o adolescentes en Yucatán al cuidado de tías, abuelas y abuelos, señalaron que ellas se regresaron por los problemas emocionales de los hijos y también de salud, muchos de ellos relacionados con la partida de los padres, los problemas de autoridad entre los abuelos y los nietos, el maltrato y abuso físico, sexual y psicológico de los menores, ya sea por parte de tutores o de otras personas, y también problemas escolares que tienen que ver con el bajo rendimiento escolar, la deserción y además la integración de algunos jóvenes a pandillas locales y problemas de delincuencia juvenil. El retorno de las mujeres también se ha dado a causa de la violencia de género, que incluye la violencia económica, física, emocional y sexual. Las retornadas hablaron del machismo, el maltrato físico, el alcoholismo y los problemas de adicción a las drogas y el control social que ejercen sus parejas o esposos hacia ellas y que fue algo que las hizo regresar. El choque cultural y la violencia que existe en los barrios donde ellos residen han sido una causa del retorno femenino, y no quiere decir que los hombres no tengan o experimenten un choque cultural, pero los hombres se sacrifican y se aguantan por la familia. Las mujeres suelen ser más críticas y menos aguantadoras de las condiciones de vida a las que se someten los migrantes. Por ejemplo, residir en barrios pobres y violentos, compartir apartamentos baratos y generalmente en malas condiciones y vivir hacinados para poder ahorrar y enviar remesas a las familias en Yucatán. En estas condiciones, algunos hombres no dejan trabajar a sus esposas, incluso algunos no las dejan convivir con otras mujeres de la comunidad, les da miedo que salgan a la calle porque algo les puede pasar o porque se tienen que quedar a cuidar a los hijos. Y hay hombres que viven en apartamentos, y les hablo de apartamentos chiquititos donde viven 10, 12 personas, ¿verdad? Que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción, y a veces solamente hay una recámara, hay literas y es un entrar y salir de hombres, y esta es una causal del retorno femenino. La crisis económica del 2007 y 2008 en Estados Unidos impactó de manera importante a los migrantes en Estados Unidos. Muchos perdieron el trabajo, a otros se les redujeron los sueldos o las horas de trabajo. Estas condiciones llevó a que algunos retornos familiares se dieran de manera escalonada. Primero regresaba la madre con los hijos y después regresaba el padre con la expectativa de que la madre fuera poniendo las condiciones pues para que el padre regresara a Yucatán. Y aquí es importante destacar que, permítanme un momentito, que las mujeres que pertenecen a familias de jefatura femenina tienen mayor dificultad de ir y venir entre México y Estados Unidos por la cuestión económica, porque sus redes son menores, y también pues por el peligro del cruce fronterizo. Son mujeres que se tienen que encargar del cuidado y la crianza de los hijos solas, y además en Estados Unidos e incluso en Yucatán hay una gran desinformación entre las mujeres, que aunque los padres decidan no seguir viviendo con ellas, no pueden abandonar a los hijos y se pueden hacer demandas para las pensiones alimenticias desde Yucatán o estando en Estados Unidos. Bueno, a continuación les voy a hablar del retorno masculino en la experiencia de padres migrantes trabajadores, la mayoría de ellos con familia en Yucatán. Oliva Spin señala que en Estados Unidos
Los hombres migrantes que dejan a la familia en los lugares de origen tienden a deprimirse, se enferman, se aíslan. En este trabajo yo coincido con este hallazgo y además encontramos que el mandato de la proveeduría en los varones los ha obligado a quedarse a trabajar más años en Estados Unidos, lo que implica trabajar jornadas laborales más extenuantes con pocos días de descanso y por otro lado los lleva a sentirse solos, deprimidos y aislados. En consecuencia, los costos emocionales, el aislamiento social, el estrés laboral y en algunos casos los problemas de alcoholismo y drogadicción ha llevado a algunos hombres a retornar. De hecho, esta es una explicación que dan los hombres, pues es que beben, se van a la fiesta porque se sienten solos y deprimidos. Otra de las causas del retorno está relacionada con la violencia criminal que sufren los hombres. Algunos de estos hombres que entrevisté fueron balaceados, fueron golpeados, fueron apuñalados por pandilleros o delincuentes que los quisieron robar o simplemente porque los migrantes estaban en el lugar equivocado y fueron pues balaceados, golpeados o apuñalados. Y son migrantes hay migrantes que también se han integrado a las pandillas en Estados Unidos y que están siendo perseguidos por estas pandillas porque tienen deudas y esto también los ha hecho regresar, pero algunos han regresado afectados de sus facultades mentales por los problemas del abuso de las drogas. Algo interesante entre los hombres es que cuando los padres están muy graves o sus hijos están muy graves en Yucatán, también deciden retornar. Y esta es una de las decisiones más difíciles para los hombres cuando quieren regresar. Desde el 2008 a la fecha, la mayoría de los deportados, repatriados y removidos han sido principalmente hombres en edad productiva que fueron detenidos en su casa o durante las horas de trabajo. Tal y como lo señala Golash Bosa, este patrón masculino en las deportaciones está enmarcado por un sistema de control social generizado y racializado que se ha visto reflejado en las persecuciones policíacas y la aplicación de las leyes a migrantes residentes estadounidenses e indocumentados de origen mexicano, centroamericano, haitiano y caribeño, incluyendo a los mayas de Yucatán. Entre las familias mayas, las deportaciones han sido muy dolorosas y complejas porque los migrantes no solo son criminalizados y estigmatizados y perseguidos en Estados Unidos, sino que como migrantes son vulnerables ante la ley. Con respecto a este retorno, pues tenemos retornos inesperados, no planeados, migrantes que ya no pensaban regresar, ya tenían a los hijos y estaban haciendo su familia en Estados Unidos, pero también tenemos la separación de familias en dos países donde los deportados no pueden regresar legalmente después de 10 años. A continuación voy a hablar de estos niños que nacen en Estados Unidos y, bueno, emigran en un retorno familiar a Yucatán, crecen ahí o viven algunos años en Yucatán. Las causas del retorno de esta generación son principalmente las económicas. Y sin embargo, las trayectorias del retorno muestran patrones interesantes. Los hombres regresan al cumplir la mayoría de edad, se van solos y van a trabajar a los mismos nichos laborales que sus padres. En cambio, las mujeres regresan durante la infancia o la adolescencia, van acompañadas de algún familiar y llegan a estudiar. Las redes familiares juegan un papel central en el retorno de esta segunda generación. Antes que nada, hay que señalar que esta generación tiene redes familiares en distintos lugares del circuito migratorio de la península de Yucatán, es decir, tienen en California, en Oregon, en Oklahoma, al menos estas comunidades, y pues son las redes familiares una fuente rica de recursos económicos, afectivos, de cuidado, de información laboral, educativa, de vivienda y de acceso a la vida familiar y comunitaria que acontece en California. Bueno, existe una literatura, como decía al inicio de la charla, muy amplia sobre el tema de la segunda generación y uno de los temas centrales es el de la identidad transnacional, que la pregunta central es cómo se configura la identidad de los que nacen en Estados Unidos,
pero de estos niños que crecen en Yucatán o que viven algunos años en Yucatán y que están ahora en Estados Unidos. Bueno, los estudios señalan que desarrollan un sentido de identidad nacional basado en sus experiencias y vínculos sociales, culturales, económicos y políticos en México y en Estados Unidos, y en sus experiencias de movilidad transnacional, que a diferencia de sus padres, pues es una movilidad libre porque son ciudadanos estadounidenses. Además, ellos reconocen similitudes y diferencias dentro de sus familias y la comunidad transnacional, ser ciudadanos estadounidenses o mexicanos, ser mayeros, hablar el español, hablar inglés, algunos ser migrantes indocumentados, otros regularizados y, por supuesto, las diferencias educativas. Durante las entrevistas que hicimos a estos jóvenes, pues les preguntábamos a dónde se sentían ellos más identificados o cómo se identificaban ellos tras el retorno. Y pues ellos nos contestaron que aquellos que vivieron más tiempo en Yucatán se sentían más identificados con Yucatán porque crecieron ahí, fueron socializados en la red familiar, estudiaron ahí, tienen amigos y además la península de Yucatán es un referente sociocultural y territorial muy importante, pero también son ciudadanos estadounidenses. En cambio, los que han vivido más años en California y que además han ido a la escuela en California, su sentido de pertenencia y hogar está más orientado hacia Estados Unidos porque ahí han residido más años, ahí han trabajado, van a la escuela, tienen amigos de distintos orígenes étnicos y se sienten americanos y hablan inglés. Pero ambos se identifican con Yucatán y con Estados Unidos. Ahora bien, la segunda generación maya yucateca ha aprendido que su identidad maya es también apelada por otros actores, como la escuela, los amigos y las instituciones culturales o religiosas, por ejemplo, los museos o las iglesias, que los invitan a participar en distintos eventos y también experimentan un sentido de identidad maya con base en sus reflexiones sobre sus raíces culturales y relaciones familiares y las prácticas culturales y lingüísticas que se reproducen en Yucatán y en California. En California, la segunda generación además crea vínculos con la comunidad maya cuando sus padres o parientes los integran a las redes familiares extensas, cuando participan en eventos familiares y culturales como el Carnaval de San Francisco, las vaquerías que organizan los migrantes en San Rafael, San Francisco, Los Ángeles y Portland, Oregon, y también cuando en las escuelas les piden que hagan o hablen o se vistan, hagan un performance cultural sobre su origen étnico. Bueno, para concluir, me gustaría compartir con ustedes un ejemplo de retorno a Yucatán y a California en la experiencia de un grupo de familias emparentadas que residen en distintas localidades y que sus integrantes tienen estatus legales distintos en México y en Estados Unidos. En este árbol genealógico, déjenme ver si puedo encontrar dónde está el... ya lo dije, permítanme un segundo. Bueno, en este árbol, este es Rash, él es viudo, tiene 5 hijos, todos migrantes. El hijo más chico es un hijo que migró indocumentado y ahora está naturalizado, se casó con una mujer blanca estadounidense, tiene un hijo de una primera relación que está al cuidado del abuelo Rash y se casó con esta mujer estadounidense del cual tiene 2 hijos. Tiene otras 2 hijas en Estados Unidos, tiene a su hijo Daniel y tiene a un hijo deportado. Lo que quiero que vean aquí es que Rash tiene nietos que nacieron en Estados Unidos y vivieron algunos años en Yucatán y ahora están de regreso en Estados Unidos. Y acá lo que quiero destacar es que Teresa, de quien voy a hablar en un momento, su padre fue deportado en 2014, su madre también regresó a Yucatán en una nueva relación, tiene una nueva pareja de la cual también tiene otro hijo y además Teresa tiene una hermanita, bueno, Teresa emigró siendo bebé a Yucatán, vivió en Yucatán hasta los 8 años de edad, nació una nueva hermanita y regresó toda la familia a Estados Unidos.
Después los padres se separan, ellas se quedan a vivir con el padre y finalmente cuando deportan al padre, pues Tamara, que es la otra hermanita, se queda en Estados Unidos. Teresa regresa cada año a visitar a sus padres y en uno de sus últimos viajes la madre le dice, oye, quiero que te lleves a tu hermano menor a estudiar a Estados Unidos porque aquí pues yo no le veo futuro. Actualmente Teresa es la guardiana legal porque en Estados Unidos, pues para que el niño entrara a la escuela tenía que firmar legalmente y asumir la tutoría legal. Y como los dos papás están en Estados Unidos, ella actualmente se encarga de la manutención de su hermano y del cuidado de él. Bueno, voy a concluir con algunas ideas generales sobre la investigación. En este trabajo, pues he propuesto analizar las experiencias de retorno transnacional en estas familias mayas y en este trabajo he mostrado que existe un circuito migratorio península de Yucatán, California, Oregón, Oklahoma, que resulta no solo del entrelazamiento de las movilidades laborales regionales y transnacionales, sino también de las redes familiares extensas que se encuentran en distintas localidades y ofrecen un sistema de recursos sociales, materiales, económicos, afectivos y culturales a los retornados. En este punto quise destacar que la tradición migratoria de los mayas yucatecos, 1990-2020, refleja un gran dinamismo y complejidad en los desplazamientos familiares e intergeneracionales. Y aquí nada más quiero señalar que el nieto de Rash que vive con él nació en Quintana Roo y que tras el abandono de su padre, Rash fue por el nieto para llevarlo a vivir con él y obligar al padre que le mandara la manutención. Entonces, un poco, por eso hablo de las distintas redes y hay otros ejemplos que no tengo tiempo de discutir aquí. Mi análisis muestra cómo las experiencias de retorno femenino y masculino están enmarcadas por un orden de género. Las causas de retorno de hombres y mujeres son claramente distintas. Asimismo, las trayectorias y patrones de retorno muestran que las mujeres regresan menos veces y los hombres tardan más años en regresar, pero también regresan a Yucatán más veces que las mujeres. Y finalmente, he señalado que la segunda generación maya yucateca ha desarrollado un sentido de identidad transnacional basado en sus experiencias y relaciones en Yucatán y en California y se ha empezado a incorporar a las dinámicas familiares transnacionales que garantizan el sustento familiar y la reproducción intergeneracional de los grupos domésticos. Gracias. Tenemos con nosotros a la doctora Anabela Castro. Ella es investigadora de nuestra casa de estudios desde 1977, investigadora que ha producido una amplia obra sobre el mundo indígena en el área maya, en el área huasteca, compañera del Centro de Estudios Mayas a través del apoyo de la docencia y la formación en el posgrado y en el debate que siempre caracteriza este tipo de líneas de investigación. A continuación, ella nos presentará su charla titulada Izamal, de pueblo enequero a pueblo mágico. Bienvenida. Gracias, muy amable. Pues otra vez, muchas gracias a los organizadores y vámonos a lo que es la presentación que he titulado Izamal, de pueblo enequenero a pueblo mágico. Yo quise partir de lo que vendría siendo, perdón, es que no sé cómo alargar, aumentar la pantalla aquí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar de Izamal, de pueblo enequenero a pueblo mágico, donde la idea de esta presentación es justamente partir de lo que es dos conceptos, el imaginario y las realidades, como lo que puede enmarcar todo lo que vendría siendo la presentación de qué pasa en un pueblo que se convierte de enequenero a un pueblo mágico. Entonces, si el imaginario como lugar de la creatividad social, de los límites y fronteras dentro de los cuales cada colectividad puede desplegar su imaginación, sus reflexiones y sus prácticas. Por otra parte, la realidad social se denomina el conjunto de todo aquello que existe en términos sociales.
Para ello debe darse la confluencia de un conjunto de subjetividades que interactúan y se comunican con referencia a otro conjunto de símbolos y referencias también comunes. No existe realidad social para individuos aislados, puesto que en la percepción y construcción de la realidad social intervienen múltiples puntos de vista. Entonces, los aspectos a tratar, si se ven, es el turismo. ¿Por qué se nombra Izamal pueblo mágico? 2, la historia, los monumentos arqueológicos, el convento y la religiosidad, la Virgen de Izamal, las leyendas, las fuentes históricas. Otro aspecto es la historia, el oro verde. El otro es la historia reciente y la actualidad, el pueblo mágico, tradiciones, culinaria, basado en trabajo etnográfico. Las artesanías, los artesanos y su diversidad, y la fragilidad como conclusión de los sistemas productivos, las fronteras y las identidades. Entonces, bueno, la historia prehispánica, de acuerdo a la leyenda, nos sitúa en lo que viene siendo, quiero destacar aquí que esta historia prehispánica de Izamal, perdón, se me olvidó que estaba al reverso también la hoja. Bueno, lo que tenemos aquí es el primer punto de turismo y turismos, de turismo exclusivo a turismo masivo. Quise dar un antecedente de cómo surge el turismo, y surge el turismo en función de lo que viene siendo, por principio en el siglo pasado, si no es que desde el antepasado, el auge que empieza a tomar toda una serie de transportes fabricados a raíz de la revolución industrial, como pueden ser los autos, los aviones, los trenes, los barcos, que va a facilitar el desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, pero es un turismo muy selectivo. Si se acuerdan de la película esta de Muerte en Venecia, ¿se acuerdan quiénes son los que se van de vacaciones, no? Esta imagen donde están en la playa con las sirvientas cubriendo a las señoritas para que no se quemen, nos da una idea que cuando surge el turismo, justamente los primeros que lo hacen es una clase privilegiada. Sin embargo, en el siglo pasado esto va a cambiar, y va a cambiar a raíz de los triunfos de la clase obrera, donde van obteniendo una serie de prestaciones, entre ellos las vacaciones. Entonces, a mediados del siglo pasado podemos ya encontrar que el turismo se va masificando, y en este sentido el turismo va a pasar a ser uno de los mayores sectores de la economía. Y tenemos el turismo de sol y playa, donde en México pues obviamente destaca Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, de naturaleza y aventura, y el histórico y cultural. Y dentro del histórico y cultural, pues justamente lo que se va a destacar es la idea de los pueblos mágicos. Ustedes tienen este mapita donde están todos los pueblos mágicos que tenemos hoy en día, donde lo que se trata de explotar es un imaginario, bajo la idea de que este tipo de programas permitiría valorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto, y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Las realidades, ya Adriana había especificado un poco en ello, fue el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio, las restricciones al campo, el desempleo, la migración, que todo esto provocó realmente una gran crisis en el campo mexicano. Y entonces aquí lo que se trató de hacer pues fue cómo detener a esta población que está emigrando, aunque si se acuerdan, una de las declaraciones que hizo Jan González en ese momento, cuando se dijo en los años 80 que se estaba creando una gran población sin medios de producción y que por lo tanto se iban a emigrar, Jan González dijo que ese no era su problema, ¿no? Que la gente se fuera no era problema de él. Pues no era problema de él ni de nadie, ¿no? Pero entonces, como una alternativa, se va justamente a pensar en la idea, ya en los años 2000, de los pueblos mágicos, como una forma de atraer otro tipo de turismo, un turismo histórico y cultural. ¿Por qué se nombra Izamal Pueblo Mágico? Bueno, por varios de los atributos que presentan justamente todos los programas que están haciendo referencia a un pueblo mágico. Su zona arqueológica, la historia, el convento de San Francisco, la santa patrona que es la Virgen de Izamal, las haciendas enequeneras, representan el oro verde, las tradiciones y leyendas, su cocina, su artesanía, su religiosidad. Entonces, si pensamos en la historia como uno de los atractivos justamente para nombrar Izamal Pueblo Mágico, pues tenemos dentro de las leyendas una historia, ¿no? Una leyenda más bien dicho, donde se habla de los chenes y su llegada a través de lo que vendría siendo un sabio bondadoso, conocido como Samná, que andaba buscando el lugar ideal donde asentarse. Samná
Dice la leyenda, llegó a esa tierra sin ríos ni montañas, era la tierra señalada, pero no encontraba el agua que necesitaba. De pronto empezó a llover. Era el lugar elegido para fundar la gran ciudad. Era un hábil curandero, acostumbraba a salir a recolectar plantas en compañía de sus discípulos y en una de esas ocasiones descubrió un agave. Acercó su pie a una de las pencas sin percatarse de que las espinas que lucía el vegetal, sin percatarse de las espinas que tenía el vegetal. Al sentir el pinchazo y empezar a fluir su sangre, sus seguidores notaron su dolor y lo vieron con gran mortificación. Entonces, estos decidieron castigar a la planta cortando las hojas y azotándola. Samná se dio cuenta de que las hojas azotadas, de ellas salían unas fibras muy resistentes, las cuales serían de gran utilidad a su pueblo. Samná detuvo al joven que estaba azotando a la planta y le dijo: la vida y el dolor nacen juntos. La herida que he sufrido es al mismo tiempo el descubrimiento de la planta más útil para mi pueblo, el ki, mejor conocido como enequén. De esta manera, el sabio bondadoso, uniendo la lluvia, el poder del cielo, del enequén y de los hombres, fundó la gran Izamal. Samná pasó a la posterioridad conocido como un gran dios maya. El enequén pasaría a la historia muchos años más tarde y sería reconocido como oro verde. Sobre la importancia de Izamal, tenemos la opinión del cronista Miguel Vera, donde destaca que en Izamal había grandes edificios como el Kinish Kakmo, el Pat Olchak y el Kabul, que formaban una plaza inmensa a la que llegaban miles de peregrinos a traer ofrendas al sol o al patriarca que él denomina Samná. Llegaban por los Akbok, por 4 calzadas o caminos blancos de piedra. La historia va cambiando y a la llegada de los españoles casi nadie vivía en la población. La historia es incierta, muchos dicen que las causas son desconocidas, otros llevan a suponer que su decadencia se debe porque fueron abandonados en el sentido de que había conflictos entre los diversos cacicazgos mayas y las guerras con Chichén Itzá y Mayapán. Pero independientemente de los hechos y el tiempo transcurrido, lo cierto es que perduraba en la memoria indígena la importancia de este lugar sagrado y de ello se valieron los conquistadores para refundar Izamal. El siglo XVI entonces es de vital importancia para la historia de Izamal, donde Fray Diego de Landa visibiliza el edificio conocido como Pac Holchak, la Casa de las Cabezas y Rayos, y ahí funda el convento de San Francisco para dedicarlo a San Antonio de Padua. El espacio fue resacralizado y resignificado acorde con los cánones de la religión católica e Izamal se convirtió entonces en cabecera doctrinal. En el convento, que es el que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí se ve? Perdón, sí, bueno. En el convento se empezó precisamente el culto a la Madre de Dios en su advocación de la Inmaculada Concepción, capital simbólico colectivo de Izamal, particularidad de este pueblo frente a otros que atrajo flujos de capital. Pero también la imagen sagrada recrea un imaginario que protege, como lo fue cuando se dio la epidemia de fiebre amarilla que azotó a la península de Yucatán en 1648. Ahí se sacó a la Virgen en procesión y desde su santuario llegó hasta la capital de la provincia. ¿Qué llevó a autoridades civiles y religiosas de la entonces provincia de Yucatán a tomar tal decisión de llevar a la Virgen en peregrinación? Pues obviamente la idea de pensar que las enfermedades eran castigo divino a un pueblo pecador. Pero aquí es muy interesante manifestar las dos visiones que se había, ¿no? Por un lado, para los españoles se decía que la peste era un castigo a la idolatría de los mayas, aunque la sociedad colonial de Yucatán compartía esta noción de las enfermedades como castigo divino. Los mayas decían que la peste era un castigo por los maltratos que recibían por parte de los españoles. El hecho de que la enfermedad atacara primero a los funcionarios reales de la provincia llevó a un maya a recorrer los pueblos acompañados de una figura hecha de paja, profetizando que solo quedarían indígenas en Yucatán. En 1847 tenemos ya en lo que viene siendo Izamal la importancia. Ay, no me quiere cambiar. Ahí está, la Virgen de Izamal. Y tenemos cómo va cambiando el lugar hasta llegar al siglo de 1847, al año 1847, donde la composición en Izamal es la predominancia de haciendas,
de ranchos, de población que tenía un total de 40.652 habitantes y que se dedicaban a actividades productivas como la agricultura, la crianza de ganado, vacuno y caballar y oficios artesanales. Se cultivaba anualmente un promedio de 261.800 mecates de milpa, también se cultivaba lo que vendría siendo el añil, se sacaban arrobas de miel, de almidón, de aceite de higuerilla y de manteca. El frijol y el tabaco se daban en pequeñas cantidades y el enequén apenas se cultivaba en los patios. La situación cambia justamente en el siglo XIX, donde se le ha llamado el siglo del oro verde, o en enequén como el oro verde. Me gusta mucho esta cita de Susana Naroski, donde ella dice, un recurso no existe hasta que no es reconocido como tal por un grupo humano. Y en efecto, el enequén fue descubierto por el capitalismo como un producto útil para la producción de cordeles y sacos para granos a nivel internacional. Un descubrimiento que, como otros productos, inicia una era en que la revolución industrial transforma el mundo de la producción y la naturaleza se instaura como productora de gran valor. Un bien preciado, fácil de ser apropiado individualmente por particulares y transmutado en propiedad privada. Yucatán era el único lugar que lo producía y como contagio, una y otra hacienda ganadera del norte de Yucatán se transformaron en enequeneras. Fusión de empresas también se dieron en Estados Unidos, la McCormick, la DeCormick, la Glessner y Jones, para crear la International Harvester. Estrecha relación de haciendas con grandes intermediarios residentes en Nueva York se fue gestando. Eran ellos los que ponían precio a la fibra y ofrecían el crédito para la compra de la maquinaria. Un verdadero monopolio se había creado para la compra del enequén. Las haciendas, otrora ganaderas, se reconfiguran, nuevas construcciones, enormes chimeneas, plataformas construidas de madera y hierro, unidos a un sistema que facilitaba el arrastre del peso, tirado por mulas, para sacar la fibra al puerto de Progreso. Había otros equipamientos, ¿no? Otros instrumentos como el tren de raspa para el proceso de desfibración y el uso para el uso intensivo del enequén. Pero este monopolio necesitaba también, pues obviamente, del elemento más importante. Existía el enequén, pero necesitaba que alguien lo trabajara, que alguien explotara el enequén. Y pues aquí entran en función justamente lo que eran los peones subalternos, sin ninguna experiencia en el tipo de trabajo que el enequén requería para su corte y la transformación en fibras. Pero también hubo una gran importación de mano de obra forzada de yaquis, huastecos del estado de Veracruz y jornaleros del centro de México. También se trajo mano de obra enganchada procedente de China y Corea. Entonces, alrededor de la explotación del enequén se va dando una interculturalidad y una explotación masiva de la mano de obra muy fuerte, con una diversidad del trabajo impresionante, y esta caricatura lo muestra aquí, las diferentes etapas o los diferentes procesos dentro del trabajo del enequén y el tipo de trabajo que requerían. ¿En qué se soporta la producción enequenera? Yo considero que hay dos aspectos que son, más de dos aspectos que son importantes para este soporte. Uno, la fuerza de trabajo explotada de diferentes formas, para la cual se va a aprovechar la mano de obra doméstica, la familia, la unidad productora y reproductora de la fuerza de trabajo. Otro elemento importante en los que se sostiene la explotación del enequén es la religión. Esta religión que gira en torno a la Virgen de Izamal y donde justamente cualquier problema que tuvieran los indígenas, pues se fomentaba lo que vendrían siendo las festividades, las ferias, las peregrinaciones a su alrededor. Otro aspecto fue la invención de tradiciones. La invención de tradiciones que tuvieron en función de lo que era organizar fiestas y organizar una serie de actividades como fue, por ejemplo, exposiciones. Los dueños de las fincas enequeneras, empezaron a explotar la idea de la grandeza de Izamal a través de mostrar en estas exposiciones cuáles eran sus recursos. Y, por ejemplo, en un sexto salón que se hizo en una exposición en Mérida, se habla de que se encuentran representados 3 partidos. Tecash demuestra su panela y sus azúcares de diversas clases que con tanta abundancia recoge de su fértil suelo. Texcoco, sus alfombras y morrales de nequén y sus hamacas que tanta demanda tienen en el extranjero. E Izamal,
sus hermosas vasijas de barro, sus tejidos de algodón, sus bordados de seda en raso, sus tejas y artefactos de Nequén. Pero no todo perdura, y a este lugar tan importante, pues empieza a cambiarle lo que vendría siendo la suerte, en el sentido de que decae el Enequén, y decae en el siglo XX. Adriana también ya mencionó la importancia de lo que ello implicó, ¿no? Con la caída del Enequén, y ello fue, podríamos decir, a consecuencia de varias cosas. Uno, la fibra deja de producirse solo en Yucatán, y entonces Brasil se convierte como uno de los principales productores de Nequén. Entonces, obviamente acapara el mercado de lo que viene siendo la explotación del Nequén. Otro, el auge del plástico. En este sentido, son dos aspectos internacionales. El auge del plástico desplaza lo que vendría siendo la fibra de Nequén. A nivel interno, se da la reforma agraria y la formación del ejido, que estos vendrían siendo los factores internos que hacen que las haciendas pierdan justamente esta mano de obra acasillada que tenían, y las tierras pues se vayan en un momento dado a transformar en ejidos. Entonces, pues Izamal se transforma, a pesar de ser, como dice Guillermo Bonfil, poblado centro, donde como antaño era sitio de peregrinaje religioso y capital económica y comercial, donde había un centro de servicios contemplado integrado por el correo, el teléfono, la sucursal del Banco Nacional de Crédito Ejidal, servicios de salud, la sede parroquial que administraba los servicios católicos a distintas localidades de la región. Había todo un mercado de productos, puercos, chiles, y ya había los prestamistas, obviamente. A pesar de ser todo eso, Izamal empieza a decaer, y entonces se convierte en un lugar donde se provoca un fuerte desempleo, y la escasa producción milpera tampoco garantiza la subsistencia familiar. Entonces, uno y otro factor llevarían obviamente, a que, como vuelve a comentar Susana Naroski, ante el deterioro del trabajo y lo que parecía ser un cambio de los sistemas que sostenían la vida en estos colectivos humanos, se impulsó otro tipo de actividades, ¿no? Entre ellos lo que era la confección de bordados y de ropa típica, misma que se concentró en la población de Quimbilá, comisaría del municipio de Izamal, y en menor medida en Citurcún. Hoy en día, la elaboración de artesanías es una importante actividad económica, al igual que el turismo, la albañilería y el trabajo operario en la manufactura Li, como es denominada esta manufacturera, ¿no? Esta empresa. Pero tales empleos no eran suficientes para arraigar a la población, que empezó a buscar trabajo en los centros turísticos de Quintana Roo, y así los años 90 y el Tratado de Libre Comercio llevó a un cambio de la política económica que propició la cancelación del reparto agrario y la falta de apoyo a los campesinos, acelerando más la situación que padecía Izamal a raíz de la caída del Enequén. Entonces, el Estado, ante esta situación que no es exclusiva de Izamal, sino de todo México, se vio en la necesidad de impulsar otro tipo de política económica, y por ende se propuso explotar el turismo. Convertir a estos pueblos despojados de su población y su producción en mágicos fue una manera de buscar, mediante la comercialización de su cultura, el desarrollo negado a nivel productivo. Izamal, en 2002, es propuesto pueblo mágico, y vamos a ver aquí cuáles son estos recursos que ya los había mencionado anteriormente. Es la parte arqueológica, la parte colonial, su montón de tradiciones y todo. Y es aquí donde empiezan a surgir los imaginarios y también lo que vendrían siendo aspectos importantes de qué caracteriza un pueblo mágico. Había que buscar un color. Y esto fue copiando lo que pasó en el Estado de México, como era Tlacomulco, que estaba pintado de blanco. Entonces, pues aquí había que buscar un color. Y el color amarillo se convierte en el adecuado para darle esta personalidad a Izamal. Entonces, pensando en lo que era la importancia del color, preguntándole a los niños, que trabajamos mucho con niños de la escuela primaria, ¿por qué? Y con la gente también, ¿por qué el color amarillo? ¿Desde cuándo era el color amarillo? Pues aquí les vamos a empezar a comentar cuáles son estas apreciaciones de por qué es el color amarillo. Uno, amarillo porque el color amarillo es simple y sencillamente algo que viene desde la época prehispánica, porque el amarillo es el color de las milpas. Otra de las respuestas es el color amarillo porque Izamal se pinta de amarillo ocre para mantener la luz eterna.
Otra respuesta, pues gracias al Papa que hizo una visita a Izamal, se copiaron los colores del Vaticano, el amarillo y el blanco. Entonces, por eso Izamal se pintó de amarillo. Otra más, es que este es un chisme, porque un personaje político, pues anduvo buscando cuál era la pintura más barata para pintar el pueblo, y pues el amarillo fue el que se lo dieron en oferta. Entonces, pues a partir de ahí, Izamal quedó pintado de amarillo. Entonces, bueno, pues estas son las referencias a por qué el color amarillo. Entonces se va transformando todo. Las casas coloniales se reconfiguran y se convierten en lo que vienen siendo atractivos hoteles exclusivos, porque estos no fácilmente los encuentran ustedes en internet, sino tienen que hacer una reservación con agencias de viaje especiales para poder entrar con ellos. Entonces tenemos aquí el Coqui Coqui, que es uno de los más bonitos, pero también de los más caros. Entonces hay toda una reconfiguración de lo que vienen siendo estas viejas casonas en hoteles. Cada pueblo mágico se llevó a cabo una política de trazar rutas para que los turistas puedan ir por las diferentes rutas a conocer un lugar, ¿no? Que son como atractivos. Entonces, pues Izamal no fue la excepción, y entonces pues había que crear la ruta de las leyendas. Entonces, pues aquí tenemos los imaginarios y las invenciones, y pues lo que queda en algunas fuentes, donde había una serie de leyendas, ¿no? La ruta de las leyendas, donde parecieran desprenderse de hechos históricos revertidos de imaginación, como el collar simbólico de la Vestal, una leyenda que hace alusión al encuentro de una sacerdotisa maya y un español que quedó prendado de su belleza, y antes de sucumbir al amor del soldado, prefirió morir fiel a los principios de su cultura y religiosidad. También está la leyenda del Quinish Carmó, que hace referencia a Samná como el que guía a los itzales para fundar Izamal. Una historia que también hace referencia a la muerte del personaje. La leyenda de la cruz caída, la del toro, de la calle nueva, la del arco, la de la Virgen y su hermana, la del venado. Se habla de la Virgen de Izamal, que tiene una hermana, que hubo un incendio y el sacristán, para que no se quemara la imagen, la llevó y la escondió en una de las pirámides, y a partir de ahí están las dos vírgenes. Y nadie se ha dado cuenta, pero una virgen suple a la otra en determinadas temporadas. Hay algunos que son más observadores y dicen, sí, ahora le tocó estar a la virgen que el mes pasado estaba en una de las construcciones prehispánicas. También tenemos la de la Estabay, la de los remedios y la flor de mayo. Leyendas aderezadas con imaginación y recuerdos que, como un atractivo más, cuenta don Antonio, un viejo sabio, y que por 200 pesos recorre las calles con los turistas contando esas historias que parecieran ser reivindicaciones de singularidad, autenticidad y particularidad. Otro atractivo de Izamal pues viene siendo su cocina, ¿no? Y pues ahí tenemos el Quinish, que es uno de los restaurantes propios del lugar, muy rico, donde, siguiendo los lineamientos de Sectur, pues obviamente la cocina tiene que tener una cualidad, el tener sabor y olores que son capaces de sublimar el espíritu. El pasado también se recrea en la oferta turística, y las haciendas antiguamente nequeneras también se transforman en hoteles, y donde esta oferta turística lleva incluso a recrear pasajes de la historia recorridos por los enequenes, por los cultivos de enequén. Entonces, parte de un atractivo que se recrea a raíz de las haciendas enequeneras, ¿no? Obviamente también son bastante costosos los precios en este tipo de hospedajes. Y tenemos, pues obviamente, los museos como la parte importante, donde también se recrea todos los productos de Nequén para atraer al turismo, o para que el turismo en un momento dado pueda admirar todo lo que se puede hacer del Enequén. Pero hay otro aspecto que es muy importante, y ahorita es en el que me voy a centrar: la magia de Izamal. Y esto fue a través de un ejercicio que hicimos con niños, donde le preguntábamos, bueno, la magia es un concepto pues que llama la atención, ¿no? ¿En qué reside la magia de Izamal? Entonces los niños decían dos cosas que eran muy importantes. Una, porque hay cerros. Acuérdense que los cerros son las construcciones arqueológicas, y la otra, por sus artesanías. Entonces, para ellos era importante la artesanía porque muchos de sus papás eran artesanos. Entonces, pues esa era la magia, porque sus papás podían tener empleo porque se transformaron en artesanos. Entonces, aquí tenemos esos atractivos. Estos son los cerros, y tenemos obviamente, si el atractivo o uno de los atractivos importantes es
la artesanía, pues la ruta artesanal es una de las que va a cobrar prioridad. Y tenemos el tipo de artesanías. Esta ruta, la ruta artesanal, fue resultado de la acción emprendida en 2002 por Fomento Cultural Banamex, dentro de su programa de apoyo al arte popular. Tal empresa inició un registro de los artesanos de Izamal, encontrando entre ellos a los grandes maestros para apoyarlos. Fomento Cultural Banamex llevó a cabo un programa de capacitación y orientación en diseño. Asimismo, fomentó, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y la Fundación de Haciendas del Mundo Maya, mejoras a los talleres artesanales, a sus hogares, con el propósito de integrarlos a las rutas y paseos de Izamal. Entonces, en ellos, cuando el turismo fuera a las casas de los artesanos, tendrían oportunidad justamente de conocer el trabajo de estos artesanos, ver cómo lo hacían. Y entonces nos encontramos en Izamal, artesanos, de los cuales voy a destacar algunos, a través de los cuales quiero también ver algún tipo de concepto. Este es uno de los artesanos más famosos y al que más apoyo le ha dado Banamex, que es Don Esteban, que trabaja en Coyol, le da forma y ya hace estas maravillas, ¿no? Hace unos collares engastados en plata. Entonces, la magia de él, ahí tienen el programa de los pueblos mágicos, la magia de él es que este es el frente de su taller, pero toda la explicación la ve en el solar. Y en el solar, lo que yo llamo aquí es lo que es estrategias de venta, es que empieza a bailar, a recitar, a cantar en maya, y siempre diciendo, yo no quiero vender, yo lo que quiero es que ustedes conozcan lo que nosotros usamos, lo que nosotros somos, y al estar entonces, con eso pues logra vender, ¿no? Y entonces es uno de los artesanos más simpáticos que también tenemos que más. Por otra parte están los que venden las hamacas. Y las hamacas, para mí es importante destacar que son empresas familiares las cuales pues, integran el trabajo de toda la familia, y donde, a diferencia de Don Esteban, lo que destacó en la plática que tuvimos con alguno de ellos es que, dice, nosotros vivimos al día. Muchos creen que esta casa vivimos del dinero, de lo que vendemos, creen que nos va muy bien, pero es mentira. Esta casa de verdad, así que no va a ser construida. Con sus 3 piezas pesadas en bobería, doña Laura dice que no podía mejorar su casa, apenas tuvo los ladrillos para su cocina, pero aún no ha unido el dinero para el resto de la vida. Así que no todo lo que vives hoy, ¿no? Porque vean que tiene un taller con la marca, pues estás ahí, que quiere decir que justamente está ganando mucho dinero. Sí, pero otro caso, un artesano, igual, está haciendo marcas que también aprendió o que lo llevó a cabo cuando era ejidatario. Él trabajaba el Enequén, y al trabajar el Enequén aprendió a urdir hamacas, pero cuando se liquidó todo lo del Enequén se quedó sin trabajo. Entonces fue cuando empezó a urdir para vender. Comenzó a urdir, a componer hamacas, aprendí en mi casa. Tengo 3 hijas a las que enseñamos, ellas trabajan en sus casas, también urden hamacas, una de ellas es la que me ayuda aquí. Por su parte, María del Carmen se dedica a su taller de bordados. Y aquí es donde me interesó mucho destacar cómo Banamex les impone qué tipo de bordados tienen que tener y qué colores elegir. Entonces, lo que ella se queja es que no la dejan escoger los colores que ella quiere, que le dicen que siempre sean bordados con hilos, tonos pastel, y a ella no le gusta. Entonces, yo aquí tomé una categoría que se llama los sancionadores del gusto para caracterizar justamente a los representantes de Banamex, en el sentido de que sancionan al artesano para expresar su creatividad a través de lo que a ellos les gusta. Pero aquí hay otro caso también que es muy importante. Entre los artesanos hay grandes diferencias. Algunos los apoyaban a Banamex, otros no tanto, y eso se quejaba justamente la señora de los tejidos, que a ella no la apoyaba Banamex. Y hay otros artesanos que incluso los artesanos reconocidos descalifican y dicen, es que esos no son artesanos, que son los que se ponen en el parque de Izamal, que son gentes que se ha dedicado a hacer todo un tipo de productos con plastilina epóxica, con semillas de cicbul, con semilla de pish, con el sosquil o fibra del enequel,
con plastilina también se elaboran juguetes, joyería, souvenirs para los turistas. Entonces, estos artesanos, ellos dicen que ellos sí son artesanos, a la vista de los otros dicen que no, que son vendedores de chatarra. Sin embargo, este tipo de vendedores, pues obviamente que tienen toda una importancia porque están en el centro y muchas veces son los que impiden llegar a los otros turistas, a los talleres, ¿no? Como que los acaparan. Y es muy interesante, por ejemplo, también trabajan en familia, y una de las que entrevisté, doña Luisa, ella vende collares y diademas, de 70 años la señora, ayuda con su trabajo a la economía familiar. Su familia está integrada por su hija, que lava caracoles, su nieta, que trabaja en una pizzería, el yerno es albañil y un bisnieto. Entonces, platicando con ella, salió que también tenía un hermano que trabajaba en Cancún y que se dedicaba a vender caracoles. Entonces, lo importante de aquí es el comentario que me hizo al final. Me dice, invierte en caracoles, es el negocio del futuro. La religiosidad y el turismo. Bueno, entonces aquí muy rápidamente nos vamos a la importancia de la Virgen de Izamal, que sigue siendo una figura central en todo lo que es la vida religiosa y la cantidad de visitantes que llegan al lugar. La religiosidad aquí entonces forma parte de ese capital simbólico colectivo de Izamal, lo que le otorga también un rasgo más de su particularidad frente a otros poblados, y es lo que atrae flujos de capital. Quise también mostrar la fragilidad del turismo, lo que es una realidad, haciendo referencia a cómo impactó el COVID. El COVID que obviamente llevó a toda una serie de estereotipos. Sí, termino mi tiempo. Bueno, pues me voy a ir básicamente ya a las conclusiones, las fronteras y las identidades. Me robo otro minutito más. Dice, en este proceso histórico donde destacan la producción de Nequén y la conversión del lugar como pueblo mágico, observamos que en uno y otro momento de la vida del lugar se hacen presentes lo que asemeja un cuadro de bifrontismo. Dos caras que hacen referencia, por un lado, al emprendurismo y por otro, la precariedad. La producción de Nequén se convierte en un buen ejemplo de la manera en que el descubrimiento de un recurso natural como fue esta fibra permitió ser reconocido como un gran valor de demanda internacional, favoreciendo el emprendurismo de los finqueros, dueños de grandes haciendas, mientras que por otro lado, la mano de obra indígena procedente de diferentes lugares y del propio estado de Yucatán fue condenada a vivir en la precariedad. En otro momento histórico, en este presente, Izamal es denominado pueblo mágico y esta vez son las políticas estatales las que propician un imaginario de enriquecimiento a través de explotar saberes, prácticas y recursos materiales. Es esta acción política acompañada del interés y la acción de instituciones privadas la que favorece a individuos y grupos. Por su parte, la otra cara se conforma por una gran mayoría entre artesanos, prestadores de servicios, comerciantes que no cuentan con apoyos y que la inestabilidad del mercado turístico provoca un fuerte impacto en su economía hasta provocar en algunos casos vivir en condiciones precarias. En tal sentido, podemos hablar que la fragilidad se muestra también en lo que viene siendo algún tipo de eventualidades como lo fue el COVID, ¿no? En este caso. Y ante esta fragilidad, ante lo que viene siendo los retos que pone la sociedad, pues obviamente que se sale adelante a través del imaginario. Finalmente, y en función del tema del Congreso, Fronteras e Identidades, podemos ver que las fronteras relacionadas con el devenir del tiempo se vuelven porosas. No hay cierres tajantes de una etapa a otra y fluyen por sus poros aspectos relevantes de la cultura y organización de la sociedad, como es la religiosidad, en la que la imaginación se explaya en la vida cotidiana y aflora con gran fuerza en momentos de crisis, la epidemia de fiebre amarilla, el COVID. Fluye también la importancia de la organización de la unidad doméstica como forma social que desde tiempos antiguos permite la reproducción física de sus integrantes, el sistema de haciendas, los artesanos, la agricultura. En esa imaginación sin fronteras, también en la que se recrean sentidos de pertenencia, y aunque para algunos Izamal, pueblo mágico, no les ha ayudado, para otros sí. No obstante, unos y otros reconocen a Izamal como su pueblo, un pueblo donde cada habitante, toda autoridad imaginan lo mágico para enfrentar la realidad y pensar en un mejor futuro. Compre caracoles, el negocio del futuro. Un futuro donde, como señala Naroski, un recurso no existe hasta que no es reconocido como tal por un grupo humano. Muchas gracias. Perdón, es que no se alcanza a ver. Ahí está, compre caracoles. Compre caracoles. Si lo ven ustedes en Cancún, realmente el valor que tiene un caracol es altísimo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos todavía unos minutos por si hay dudas o preguntas a
a alguna o alguno de los ponentes. Si quisieran pasar. O siéntense ustedes si yo uso para las preguntas. Así. Así. Perdóname. No, siéntense, yo voy a. ¿No es esto? Ok. Se debe que he puesto en la mochila porque no está aquí. No está entre las. Bueno, si hubiese alguna pregunta, comentario. Sí, gracias. Para la doctora Cruz Manjarres, pues quería preguntar si en estos retornos hacia la península desde los Estados Unidos influyen también redes comunitarias, ¿no? Usted nos habló de redes familiares, ¿verdad? Pienso en el trabajo donde he hecho mi trabajo de campo en Guatemala, que bueno, hay una gran población migrante en los Estados Unidos que están, pues ahí tienen su influencia para las fiestas, y una serie de cosas. Bueno, siempre el tema económico, ¿no? Pero a veces a la gente que, bueno, cada año que se hacen las elecciones de las autoridades comunitarias, a veces también eligen a quienes están fuera de Guatemala, ¿no? Y entonces, dependiendo del cargo para el que son elegidos, si eso es un cargo, digamos, relativamente menor, contratan a alguien para que esa persona, y bueno, y le pagan para que pues deje sus actividades y tenga y cubra los días que le tocan estar ahí como autoridad, ¿verdad? Que se van intercambiando cada 15 días. Pero si es un puesto de mayor prestigio, la gente puede regresar desde los Estados Unidos, ¿no? Y ocupan el cargo comunitario, están un año en Guatemala y se vuelven a ir, ¿no? Entonces, no sé si haya algún fenómeno similar usted haya encontrado en Yucatán. Gracias. Gracias. ¿Podemos reunir dos preguntas o comentarios? Y con eso ya. ¿Alguien más tendrá? Bueno, usamos. La pila. Bueno, muchas gracias. La pregunta es para el profesor George Lebel. Me interesó mucho su trabajo, ya quiero leer su libro. Mi pregunta es si en las fuentes que usted estudió para su trabajo encontró también algunas cuestiones sobre los intérpretes que llevaba Alvarado, si hubo alguna cuestión de las dinámicas lingüísticas ahí, porque bueno, eran lenguas distintas, ¿no? Entonces, si había algunos límites ahí con esa cuestión. Muchas gracias. Bueno, te contesto de la pregunta con dos estudios distintos que he realizado. Con zapotecos sucede lo que tú dices, yo trabajé con una comunidad zapoteca y lo menciono porque creo que es muy importante la organización social en las comunidades de origen. No así con los mayas yucatecos. Y es un tema que no he trabajado. Sí, se envían remesas comunitarias para proyectos comunitarios, pero más bien el vínculo es más a nivel familiar, al menos en estas tres comunidades. Y
no quiero decir que es hipótesis porque no lo estoy trabajando, pero mi intuición tiene que ver con la organización social en Yucatán, con cada una de las comunidades. Pero con zapotecos es el trabajo de los peones, el pagarles, es exactamente lo que describiste. Gracias. Sobre esta cuestión muy importante de los intérpretes, o en el caso de la conquista de intento conquistar a Ecuador, la falta de intérpretes, esa es la cosa clave. Mientras, por ejemplo, en la conquista de Guatemala, ya sabemos que, pues, lengua franca, el náhuatl, y esto ayudó, y también conocimiento de los cachiqueles de este idioma, más o menos, ayuda mucho. Los elementos básicos, por ejemplo, estar en Guatemala y rumbo a El Salvador para conquistar, pues había intérpretes pipiles además. Pero ese es el gran problema, llegar a Caracas, que está, como he dicho, cerca al sur de Esmeraldas hoy en día en el Ecuador. Ese es el gran problema. Buscaba a alguien que pudiera asistir en guiarlos y no andar perdidos, pero nunca lograron encontrar a alguien con quien era posible. Lo que hizo, por ejemplo, Pizarro, era más o menos adquirir jóvenes y incorporarles en su campo para aprender español y intercomunicar en esta, pero no había tiempo para hacerlo elaborado. Andaba perdido, digo yo, por 4 de estos 6 meses cuando estuvo. Es muy, muy triste, es muy, muy triste. Hay una novela de un escritor canadiense que se llama Ronald Wright. Se llama The Gold Eaters. The Gold Eaters, parece, los españoles comiendo oro. Y él adquirió de la documentación un intérprete como joven para ayudar a Pizarro en Cajamarca y etc. Pero ese era el gran problema, uno de los enormes problemas de Alvarado. Andaba perdida sin guías y intérpretes. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hola, primero muchas gracias a todos los ponentes, fue muy, muy interesante. Tendría una pregunta, pero de hecho son varias preguntas, para la doctora Cruzman Harris también. Usted evocó el retorno a Yucatán de las mujeres y el hecho de que como que no vuelven forzosamente a los lugares en que nacieron y en que vivieron. Y tenía una pregunta de primero de por qué, o sea, por qué no vuelven a los lugares en que nacieron. Sí, tendría que ver con las oportunidades de trabajo tal vez, porque como usted evocó como Mérida, la Riviera Maya, que son lugares en que hay como más trabajo con el turismo, ¿no? Y igualmente si puedo observar esta misma como inscripción espacial o cambio espacial en las migraciones para los hombres, o sea, si realmente es algo como femenino o si también se puede observar para los hombres. Y una última pregunta, pero esto no sé si es pertinente o no, que sí, o sea, no sé si usted puede observar como que, o sea, qué trabajo tenían las mujeres en Estados Unidos y si pudo influenciar en sus como migraciones. Gracias.
las personas que regresan y a veces se van a Quintana Roo es porque han tenido experiencias previas laborales en Quintana Roo y anticipan su retorno a Quintana Roo porque las oportunidades laborales están ahí, porque son muy limitadas sus oportunidades en sus lugares de origen. De hecho, el caso que les presentaba de una de las familias, ellos regresan por la crisis económica de Estados Unidos, con la idea de que se regrese el papá después, ¿no? Pero la madre no encuentra trabajo, las hijas sufren acoso escolar, sienten que no tienen las oportunidades como familias pobres en Estados Unidos, en Yucatán, y entonces se deciden regresar a Estados Unidos. Ellos tienen como matrimonio experiencias previas de migración. Por ejemplo, la esposa migra a los 5 años de edad con sus papás y se regresan porque es la época también de deportaciones en los años 80. Regresan con una hermanita nacida en Estados Unidos. Ella conoce al novio, el novio regresa de Estados Unidos y cuando regresan dice, ok, vámonos a Playa del Carmen a trabajar. Y el novio dice, no, pues la verdad es que aquí nunca voy a hacer mi casa y se vuelven a ir a Estados Unidos y luego la crisis. Entonces, lo que es interesante de la movilidad de los mayas es que es una movilidad regional increíble. Ahora, los hombres que retornan y tienen a la familia en Yucatán, muchos van y vienen a Quintana Roo a trabajar, 15 días se quedan en Quintana Roo, van y vienen, y la verdad es que ellos hablan de una frustración que no abordé el tema de los significados sociales, ¿no? Están frustrados del retorno, ¿no? Y los deportados también porque las condiciones de integración económica son, o sea, son malas y el dinero que traen se les acaba, entonces, pues esa es la situación. Y ya no me acuerdo qué más me preguntaste, perdón. Bueno, lo que es interesante nada más que sí quiero resaltar es que la experiencia previa de migración en Quintana Roo anticipa retornos ya no a sus comunidades de origen, sino a Quintana Roo. Bueno, acá. Muchísimas gracias a todos, me gustaron mucho también todas las ponencias y tengo una pregunta para Dani Lowe, que no sé si la voy a poder expresar bien, pero soy muy sensible a la visión muy compleja y sutil de los cambios y de la complejidad del multilingüismo que está implicado, de la migración que se hace por fase y lenta. Y me pregunto si viendo eso veo un contraste con esa visión y el modelo del árbol, que tiene puntos donde de repente salen 4 lenguas y reifica mucho un momento muy idealizado que probablemente no existió. Entonces la pregunta era un poquito si, además vi que hay una referencia que confieso no he leído, del Density Tree, no sé si tiene que ver con eso, pero si había, o sea, ¿qué tal de ese modelo del árbol, de ese diagrama del árbol para representar finalmente cambios que son mucho más lentos en el tiempo, complejos, diversos? Y bueno, es un poquito eso. ¿Ante otra pregunta para No, sino que conteste Dani Lowe y después es para Ana Bella. Bueno, sí, es una pregunta muy fundamental, ¿no? Y que hay muchas posturas dentro de la lingüística histórica también con este asunto, ¿verdad? Porque sí, el modelo o la metáfora del árbol reduce esa complejidad de la historia a cierto tipo de cambio, que es un cambio interno. No tiene que ser rápido necesariamente, o sea, cuando tenemos, como digo, un nodo y que se divide así de repente de golpe en 3 o 4, eso no quiere decir que eso pasó en un instante, puede haber un proceso, pero
También hay algunos tipos de cambios. Por ejemplo, en el caso de la rama quicheana, se ha propuesto, varios autores han propuesto que en un momento existió un continuo dialectal de Cachiquel, Tzutujil, pero también que incluía Zacapulteco y Zipacapense. Y que en un momento los quichés expandieron su región, su ocupación y desplazaron una parte en medio y quedaron separados los zacapultecos y zipacapenses y ya los cachiqueles y tzutujiles estaban también separados, ¿verdad? Entonces ya se cortó ese continuo y un continuo no se puede representar en una rama, en un árbol, ¿verdad? Es que vas de un pueblo a otro y va cambiando poco a poco el idioma hasta llegar a un punto en que la primera comunidad y la última no se entienden, ¿verdad? Entonces, pero sí, es algo complejo, es una perspectiva nada más que uno puede tomar. Gracias. Felicidades a toda la mesa, fueron realmente exposiciones muy enriquecedoras. Creo que tienen mucho más en común de lo que aparentemente vemos desde fuera, ¿no? Una de esas líneas es la migración, por ejemplo, y sus efectos. Yo quería aprovechar que está Ana Bella Pérez Castro para preguntar un par de cositas a propósito de la exposición suya. Primero, me quedé sorprendido y ya no se pudo abordar en la exposición el tema del suicidio en el momento del COVID. Y si esto, digamos, es un asunto puntual de Izamal, si lo podemos ver como en realidad una característica frente a la imposibilidad quizá de emigrar, frente a la imposibilidad de otras opciones en ese momento, o si es algo estructural, digamos, del proceso que nos has venido contando de los pueblos mágicos. Y luego, cómo esto también, una segunda pregunta, lo podríamos pensar como un fenómeno característico de los pueblos mágicos, digamos, la desarticulación que implica el que está detrás de la idea de pueblos mágicos, y que ahora podemos ver, por ejemplo, en lugares del norte de México, que tradicionalmente no habían sido pensados en el programa de pueblos mágicos, pero que tienen el fundamento, por ejemplo, ahora de ser la cuna del narcotráfico o no sé qué, y entonces ya se vuelven pueblos mágicos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás del sentido de pueblo mágico que ya nos vienes mostrando con mucha claridad en la destrucción de la comunidad? Y cómo pensarlo para comparar Izamal con otros pueblos mágicos o con otras realidades latinoamericanas. Sí, el tema del suicidio. Cuando estuve viendo, obviamente en internet, las noticias de Izamal, pues salían muchas noticias en el sentido cómo había impactado, ¿no? Había una estigmatización de los chinos, entonces no se quería saber nada de los chinos y entonces ahí hubo una actitud de mucho rechazo hacia cualquier turista chino que fuera, ¿no? Y la otra fue lo del suicidio, donde se cuenta un chico de 16 años se encontró colgado, que es la forma en que se suicidan en Yucatán, ¿no? El que se cuelgan, y pero yo estuve buscando datos, a ver, porque decía, es que han aumentado el número de suicidios. Aparte de ese caso decían 16 jóvenes, pero no encontré yo registros que hablaran de cuántas muertes había. Entonces se ha manejado mucho la idea de las falsas noticias con el COVID, ¿no? De cómo se inventaron muchas cosas. Y pienso que en un momento dado aquí se magnificó un fenómeno que se vio en 1 o 2 casos, y se hablaba de muchas muertes, ¿no? De 16 jóvenes en un periodo de 6 meses, 7 meses. Esto no excluye que sí los hay. Y digo, y no solamente con el COVID, digo, las muertes de los jóvenes se han dado, el suicidio se ha dado por muchos factores. Uno de ellos es la violencia familiar también, ¿no? A nivel de la familia hay violencia familiar, hay un grado de alcoholismo alto. Por otra parte, la falta de empleo y oportunidades. Para emigrar se necesitan recursos, no emigra cualquiera. Se necesita pagar lo que viene siendo al coyote, a los que los pasan, para poder pasar, ¿no? Y cada vez se incrementa el costo, ¿no? La última era no sé cuántos, $8,000, sí, una cosa impresionante. Entonces, me acuerdo mucho de un autor que trabajaba sobre campesinos, donde decía, los campesinos pobres no emigran,
porque no tienen con qué irse, ¿no? Entonces, creo que esto es muy cierto. Entonces, los que no tienen esa posibilidad de emigrar, que no tienen los recursos, que tienen familias desestructuradas y tampoco ven ninguna opción de vida en el lugar, pues son los que tienden a, en esta etapa de la adolescencia, obviamente a sentir mayor el impacto, ¿no? De lo que viene siendo pues una crisis, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra, las características de los pueblos mágicos difieren. Ahorita el turismo se ha como otra vez diversificado e incluso experiencias del narcotráfico o viva la experiencia de cruzar la línea, ¿no? También se ha vuelto como una parte atractiva para viva las experiencias que usted en su vida normal no tendrían, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido, pues, explotar fenómenos problemáticos de México, ¿no? Muy fuertes, para que la gente vive esa experiencia turística, ¿no? Y que es lo que está pasando en el norte, pasó en Veracruz también, como un atractivo, ¿no? Imagínense cómo cruzaría la línea y cómo se enfrentaría, y entonces están todas las pistolas estas de goma, como las que atacan a los migrantes, ¿no? Entonces, creo que la imaginación no tiene límites para crear atractivos y ganar capital, ¿no? Que fluya capital. Y esto obviamente pues habla de características muy diferentes. Acá no lo hay, digo, no hay ese tipo de experiencia, se busca más lo que es la naturaleza, la parte cultural, pero en otros lados que no se cuentan con tanto atractivo y que hay estos fenómenos sociales, se está explotando, también se está explotando. Bueno, no me queda más que agradecer a los ponentes, compartir sus experiencias, sus investigaciones, sus hipótesis, sus dudas, y a ustedes por participar en esta actividad. Los invitamos a seguir debatiendo el día de mañana en el Congreso y a poder mantener el contacto a lo largo de las distancias que nos separan casi siempre, pero que a la vez nos unen con los medios electrónicos. Muchísimas gracias y feliz noche.